Cosa. Marcos, capítulo número 10. Voy a dar lectura desde el versículo número 46 en adelante. Hoy día, como decía su pastor, es un día especial, porque se encomienda a un hermano a servir al Señor. Amén. Creo que esta iglesia debería estar gozosa por eso. Porque creo que hoy día tienen un tremendo privilegio. Un privilegio más de tantos. Amén. Porque también está hermano Jorge allá en Renca. Siempre me confundo Renca con Rengo. No sé. ¿Queda muy lejos Rengo de acá? ¿No? ¿Sí? Amén. ¿Pero Rengo es de Santiago? ¿No? ¿Afuera? Nada que ver entonces. Renca, ¿no es cierto? Doy gracias a Dios porque esta iglesia ya está trabajando con hermano Jorge y también ahora nos van a tener la bendición de poder enviar a hermano Roberto junto a su familia a la obra allá en Linares. Amén. Y en verdad creo que es un tremendo privilegio. Y también ustedes tienen la bendición de apoyar la obra en Chiloé. Sinceramente creo que esta iglesia es una iglesia que glorifica a Dios a través de misiones. Y en verdad deberían ustedes como iglesia, como miembros de un solo cuerpo, estar gozosos de eso. ¿No es cierto? De poder honrar a su Señor Jesucristo a través de este precioso privilegio. Amén. Pero hay algo que me preocupa, que es inevitable. Y que es a lo que hoy día, a través de la palabra de Dios, quiero poder hacer hincapié. Es una preocupación que es inevitable para un pastor. Y que es inevitable esta preocupación para Dios. Que es algo que lamentablemente con el transcurso del tiempo, con el paso de los años o con las vanidades del día, se nos van olvidando. Y creo que cometemos un gran error en esto, que es la misericordia. Nos olvidamos de ser misericordiosos. Nos olvidamos de vivir bajo misericordia, de buscar la misericordia de Dios, de acordarnos de sus misericordias, de gozarnos de su misericordia, de nosotros ser misericordiosos. A veces creo que todo se transforma en una monotonía, en algo que tenemos que hacer, en algo que nos enseñaron y que debemos ejecutar, pero una mala motivación. Hacer algo con una mala motivación es preocupante. Si nosotros levantamos misiones, la misericordia debería ser la punta de la flecha. Es algo que debería estar en el corazón de cada uno de los hijos de Dios, pero nos olvidamos. Nos olvidamos de vivir bajo la misericordia, practicar la misericordia. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 10, del versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Vamos a orar al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, mi Dios, le damos las gracias, Señor. Porque usted en verdad es muy bueno. Señor Padre, gracias. Porque a través de su palabra podemos ver su bondad. Y mi Dios, le glorificamos por eso. Mi Dios, por favor, enséñanos a ser como usted. A poder cada día tener presente en nuestro corazón el querer ser como usted.
Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que cuando yo leo este versículo, esta parte, de verdad no puede dejar de conmoverse el corazón. De ver, ¿no es cierto?, a un joven o a un varón, ¿no es cierto?, llamado Bartimeo. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas que habían 2 hombres, pero acá en Marcos resalta uno. ¿Amén? No sabemos, a lo mejor Marcos conocía a este ciego, ¿verdad? O a lo mejor, oye, ¿cómo se llama el ciego? Bartimeo, y a lo mejor, ¿no es cierto?, Dios le dio la bendición de escribir allí su nombre. Pero vamos a resaltar a este hombre llamado Bartimeo. Bartimeo estaba sentado, dice, ahí seguramente, y por lo general estaban sentados siempre a los pórticos, donde estaba el ingreso y el egreso de toda la gente en la ciudad. Y dice que este hombre estaba sentado ¿en qué ciudad? ¿Volvamos ahí? ¿Dónde? Jericó, ¿verdad? Y estaba este hombre llamado Bartimeo, era un hombre ciego, y él estaba seguramente sentado, postrado, pidiendo limosna. Dice la palabra de Dios que él estaba pidiendo limosna. Él estaba allí sentado, mendigando. ¿Amén? No podía hacer más, lamentablemente, sino que él estaba afuera, mendigando, pidiendo ayuda. Por favor, ayúdenme, no puedo ver, por favor, ayúdenme. Porque no podía hacer más. En esos tiempos, todos los que tenían ciertos problemas físicos como ceguera, ¿verdad?, estaban postrados, pidiendo limosna, siempre estaban a las afueras de la ciudad. ¿Amén? A las afueras de la ciudad, todos sentados allí pidiendo apoyo. Y este varón llamado Bartimeo estaba allí solicitando ayuda y escucha que viene un tumulto de gente. Porque hay que recordar una cosa, cuando Jesús iba, no iba solo. ¿Amén? Siempre le seguía una gran cantidad de gente. Y hay algo que es impresionante que usted puede ver en los ciegos. A los ciegos se les agudiza mucho un sentido. El oído. ¿Amén? Y seguramente este varón llamado Bartimeo empezó a escuchar de lejos que venía un gran tumulto de gente. Seguramente muchos, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto?, que cuando Jesús caminaba, muchos le gritaban, Señor, sáneme, Señor, ayúdenme. Y en muchas ocasiones le gritaban que fuera el rey, otros le gritaban el Mesías, ¿verdad? Y muchos iban gritando seguramente en el camino mientras Jesús iba saliendo, o iban cantando, ¿no es cierto?, o iban saludando, hola Señor, hola Jesús, ¿no es cierto?, no sé cómo lo habrán dicho. Pero él mientras iba caminando, ¿no es cierto?, saliendo de Jericó, este hombre Bartimeo empezó a escuchar que venía un grupo de gente. Y seguramente escuchó el nombre Jesús. Una de las bendiciones de estar en un pórtico, y a nosotros nos toca mucho ver eso, es que, ¿no es cierto?, siempre en los pórticos mucha gente se reúne a conversar. Y seguramente, ¿no es cierto?, en ese pasar, ir y venir de mucha gente, este hombre llamado Bartimeo también tiene que haber escuchado de este varón llamado Jesús y de todos los prodigios y milagros que él hacía. Porque el nombre de Jesús era famoso, ¿amén? Era famoso no solamente en Jericó, en Capernaum y en muchos otros lugares. Pero este hombre con mucha certeza conocía a Jesús porque la aclamó. ¿Amén? Este varón, ¿no es cierto?, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, comenzó a gritar desesperadamente. Este hombre ciego, no sé si se habrá parado de su lugar para gritar a viva voz. No creo que haya estado sentado, ¿amén? Yo creo que seguramente se paró como pudo y a viva voz se comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David. ¿Qué cosa? Ten misericordia. Ten misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David. Seguramente gritaba, porque era mucha la gente, amén. Era mucha la multitud seguramente, y él estaba clamando, gritando para que Jesús le escuchase. Pero ¿qué hacían muchos? Y muchos le reprendían, oye, shh, cállate. Hey, cállate, deja de gritar, hombre. ¿No es cierto? Deja al maestro en paz. Déjalo tranquilo, deja que camine, deja que siga su camino. No tiene tiempo para ti. No sé. Pero lo hacían callar. Y dice que muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David,
ten misericordia de mí. Porque era lo único que podía pedir. Ten misericordia. Amén. Acá no le estaba pidiendo a Jesús plata. No le estaba pidiendo a Jesús una limosna. Solamente estaba pidiendo misericordia. Amén. ¿Sabe que voy a llegar hasta aquí por ahora? Quiero de alguna manera tomar esta porción y traerla a nuestra realidad actual. Usted sabe, me gusta hacer eso. Creo que es necesario tomar esta porción y traerla a nuestra realidad. Y de esto se encarga misión, hermano Roberto, ¿no es cierto? E iglesia. Estamos en un mundo donde muchos están clamando por misericordia afuera. Muchos ciegos, cojos, mancos, de manos secas, paralíticos. Hay muchos que están esperando escuchar el nombre de Jesús para clamar por misericordia. Muchos. Pero ¿sabe qué es lo más triste y a lo que voy, que es delicado? Es que sé que también muchos cristianos, muchas iglesias, hacen callar a esos que claman por misericordia. ¿De qué forma una persona podría hacer? No, pero pastor, yo no le hago callar a nadie. Pero sabes que, hermano, desde el momento en que yo no les evangelizo, desde el momento en que yo no doy testimonio, desde el momento, ¿no es cierto?, en que yo no reflejo a Jesucristo en mi vida, yo estoy haciendo callar a una persona. ¿Sabías eso? Desde el momento en que yo no estoy reflejando a Jesucristo en mi vida, del momento, ¿no es cierto?, en que yo no estoy dando un testimonio, del momento en que yo no evangelizo, me preocupo de tantas cosas el día a día y que son normales y necesarias en nuestro día a día. Pero no puede ser un día que yo no predique de la palabra de Dios, porque a eso me llamó Jesucristo. Para eso yo soy un hijo de Dios, no soy para calentar la banca de la iglesia. Hermano Roberto no es el que tiene la tarea de evangelizar, así que vamos a encomendar a él porque él tiene la tarea de llevar esa misericordia. No, eso parte de toda una iglesia. Amén. Amén. Pero nosotros hacemos callar con nuestras acciones, con nuestra vida, con el día a día, a aquellos que gritan por misericordia. Nos hemos vuelto tan insensibles con el tiempo, hermano. La palabra de Dios dice que irán muchos amadores de sí mismos, que ya no amarán al prójimo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Puede haber una persona que le están golpeando en la esquina. No nos metamos mejor. Y encuentran a una persona, ¿no es cierto?, que en un negocio salva la situación, ¿no es cierto?, y enfrenta al ladrón y lo ponen como un héroe, porque en verdad son héroes. Porque eso ya no se ve hoy en día. Hoy en día se ve solamente egoísmo, egocentrismo, egolatrismo. Una de las cosas con las cuales incluso en nuestra iglesia estamos luchando. Nuestro día a día, nuestro yo, y nos olvidamos de la misericordia que Dios tuvo hacia mí, que yo debería también reflejar hacia los demás. Nos olvidamos de esa palabra tan maravillosa, tan hermosa, que nos llevó a la salvación, a los pies de Cristo, que fue su misericordia. Nos olvidamos de practicarla, de vivirla, de llevarla a cabo en nuestra vida, de disfrutarla, de vivirla, porque estamos tan afanados en nuestro día que no disfrutamos de las maravillas de Dios, de sus misericordias, de este sol tan hermoso. Oye, de nuevo. Y nos quejamos. Nos levantamos quejándonos. Yo quiero levantar una moción de que cambiemos los cultos a las 10 de la mañana. Levante su mano. Hermano, yo dije que lo iba a hacer. Algunos decían, pastor, clama ahí, no sé. Nada. Oye, ¿por qué tengo que levantarme a las 9 de la mañana, no es cierto? 9:30. Un poquito más. Siempre estamos quejándonos de todo. Y nos olvidamos de la misericordia de Dios. De tan solamente saber de que hoy día vamos a reunirnos a glorificar al Señor, a escuchar su palabra, que tiene que ser a las 7 de la mañana, hermano. ¿No estaría dispuesto a levantarse a las 7 de la mañana por su Señor? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero nos olvidamos, nos hemos vuelto insensibles. Y eso nos está llevando a hacer callar.
¿Sabes qué? No moleste al maestro. Él está ocupado. Hacemos callar a la multitud. Pero este mundo está clamando. Voy a pedir, ayúdame. Quiero que algunos me ayuden, amén. ¿Quién me ayuda? Con Salmo 27:7. Levanta su mano. ¿Quién me ayuda con Salmo 27:7? Hermano, muchas gracias. Salmo 27:7. Lucas 18:13. ¿Quién levantó su mano ahí atrás? Pastor Samuel. Lucas 18:13. ¿Quién me ayuda con Mateo 15:25? Hermano, 15:25, por favor, Mateo. ¿Quién me ayuda con Mateo 17:15? Hermano, muchas gracias. Lucas 17:12 y 13. Hermano, Lucas 17:12 y 13. ¿Quién me ayuda con Marcos 2:17? Muchas gracias, hermano. Mateo 9:13. ¿Quién me ayuda con Mateo 9:13? Hermanita, muchas gracias. Isaías 41:13. Hermano, muchas gracias. Mateos 9:2. No se peleen, yo quiero sé que toque. Hermano, Mateo 9:13. ¿Y la hermanita que levantó su mano ahí? Joel 2:13. ¿Ya? Me quedan 30 más, necesito mucho. No, dos manos. Miqueas 7:18. Hermanita. Y el último, Tito 3:5. Tito 3:5. ¿Quién me ayuda? ¿Me dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ah, ya, muchacho. Solamente estoy tomando todos estos versículos para que veamos bajo la palabra de Dios la importancia, amén, de lo que estamos aprendiendo. No solamente que se queden en palabras bonitas, sino que podamos ver qué es la palabra de Dios, amén. Amén. Estábamos, ¿verdad?, que este mundo está clamando por misericordia. Vamos a ver en muchos pasajes, en la palabra de Dios que muestran a muchos personajes clamando por misericordia, pero vamos a ver dos pasajes específicos, ¿no es cierto?, de clamores por misericordia para que podamos más o menos poner en nuestro corazón, frente a nuestros ojos, qué es lo que este mundo tiene que estar clamando. Porque hoy yo estoy seguro, hermano, muchos afuera están clamando por misericordia. ¿Amén? Muchos afuera. Y ese es mi pensar. No solo como pastor o como misionero, ese es mi pensar. ¿Cuántos afuera están clamando por misericordia y mi corazón se conmueve? Mi corazón quiere salir. Evangelicemos, yo me pongo los zapatos y el traje si es necesario y vamos. Eso me mueve porque yo quiero compartir en la misericordia de Dios. Porque hay muchos que están clamando afuera. Salmo 27:7, ¿qué dice? Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Amén, muchas gracias, hermano. ¿Sabe qué? Muchos están así, ¿no es cierto? Muchos están así. ¿Podrían leerlo, hermano, una vez más? Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Muchas gracias. Dice, ¿no es cierto? Oye, oh Jehová, mi voz. Hay muchos que están así hoy día en este mundo. Oye, oh Jehová, mi voz. Por favor, Señor, tenga misericordia. Ten misericordia de mí, respóndeme. Porque hay muchos afuera que seguramente se sienten que Dios no les está respondiendo. Amén. Amén. Porque este mundo cumple su función y Satanás también cumple la suya. De hacer pensar a todo este mundo que no hay un Dios. Que no hay salvación. Ya no hay misericordia. Todo esto es una fábula. Son mitos, ¿no es cierto? Y todo este grupo que se reúne acá son un grupo de locos. Porque eso dice la palabra de Dios, que para el mundo nuestras cosas son locura. Amén. Y pasa gente por afuera, ¿no es cierto? Indolente. Un grupo de locos más.
Pero otros por otros lugares están diciendo, Señor, por favor, si en verdad existes, ten misericordia de mí, por favor, respóndeme. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Cree que haya afuera gente clamando? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Se acuerda de Lucas 18:13? ¿Quién tiene Lucas 18:13? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. ¿Sabe qué? Este ejemplo me lleva muchas veces a pensar en nuestra actualidad. Muchos van a las iglesias, ¿no es cierto?, de terno, corbata, de tratar de ponerse lo mejor, ¿verdad?, de ir y decir, Señor, he aquí, estoy delante de su presencia, trabajo, y no soy como los otros que están afuera, como esos hombres que están borrachos. Yo vengo aquí, doy mis diezmos de todo lo que gano, doy mis ofrendas para misiones, para apoyar a hermano Roberto, hermano Jorge, ¿verdad? Y Señor, usted sabe, yo me porto bien, soy un buen hombre, ¿verdad? Pero afuera seguramente habrá un publicano. Señor, sintiéndose tan indigno de mirar al cielo, golpeándose el pecho. Señor, ten misericordia. A veces no hemos vuelto insensible, hermano. Habiendo fuera gente que está ni siquiera con el deseo de mirar al cielo, avergonzado de su condición, de su situación. Gente que en verdad no tiene deseo de levantar su cabeza al cielo, avergonzado, humillado por su condición pecaminosa. Solamente diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. En pocas palabras, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la disposición a compadecerse del sufrimiento o la miseria ajena. Se manifiesta a través de una acción en amabilidad, asistencia, perdón y manifestaciones. ¿Sabe qué? Yo puedo ver a través de la palabra de Dios que mi Señor Jesucristo solamente se enfocó en los 3 años de su ministerio a ejecutar misericordia. Misericordia tras misericordia, misericordia tras misericordia. Le siguieran o no, por el motivo que le buscasen, Él aplicaba misericordia. Pero nosotros nos preocupamos, pero es que ¿para qué lo voy a ayudar si yo sé que no va a venir? Comenzamos con el prejuicio, ¿no es cierto, hermano mío? Comenzamos automáticamente aplicando como que supiéramos todo. Pero hermano, ¿qué te preocupa si Él va a venir o no? Si Él va a seguir viniendo o no. Sé misericordioso. Porque Dios fue así con nosotros. Él actuó así con nosotros en misericordia. Podemos ver a ciegos, leprosos, endemoniados, enfermos, paralíticos. Una gran cantidad en la cual ejecutó nuestro Señor Jesús misericordia. Mateo 15:25, ¿qué dice? Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Muchas gracias. ¿Y qué hizo Jesús? Lo socorrió, amén. Vino esta mujer y le dijo, Señor, por favor, ten misericordia, socórreme, ayúdame. Y él actuó con misericordia y la ayudó. Otro pasaje, Lucas 17, 12 y 13, por favor. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Vinieron estos 3 leprosos porque no podían acercarse, amén. Ellos no podían acercarse, ellos sabían cuál era la ley, ellos sabían cuáles eran las condiciones de su enfermedad. Y ellos seguramente estaban vendados enteros, ¿verdad? Expeliendo, ¿está bien dicho la palabra? ¿Sí?
aroma, ¿verdad? Nauseabundo, porque yo sé que hay algunos, ¿no es cierto?, escrupulosos. Pero en verdad, no, se nos está hablando de ti, man. Pero en verdad estaban estos hombres, disculpen la expresión, hediondos, vendados, y ellos sabían cuáles eran sus límites. No podían acercarse. Ellos tenían que estar apartados. Pero ellos escucharon que venía Jesús de Nazaret, ese hombre que hace milagros, y lo único que estaban clamando era: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otro más. Entonces eran 10. Y Jesús los mira y les dice: ok, varones, vayan, ¿no es cierto?, y preséntense y ofrezcan, ¿no es cierto?, ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué tenían que ofrecer? Ándale. Vamos ahí. Dice que Jesús entonces les dijo: vaya, mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Ellos tenían que presentarse delante de Dios, ellos. Eso era lo que el Señor quería, amén. Que ellos se presentasen delante de Dios. Y dice que mientras ellos iban caminando, se dieron cuenta que fueron sanados. Pero ¿cuántos volvieron? Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué importa, hermano? Si vamos y evangelizamos todo un lugar, Dios va a tener misericordia igual de todos, amén. Porque les vamos a impartir la palabra de Dios, vamos a sembrar la semilla, nosotros vamos a hacer el trabajo de Dios, vamos a ir con misericordia a buscar, ¿no es cierto?, almas para nuestro Señor Jesucristo. Pero si uno vuelve glorificando a Dios, qué bendición. Amén. Yo hice mi parte. Actué con misericordia porque mi Señor lo hizo así conmigo. Amén. No me preocupo si vuelven los 10. Acá el Señor quiso resaltar, acá, y vino uno nomás. Y más encimita ese que vino era un extranjero, ¿no es cierto? Pero aún así Dios tuvo misericordia igual de los 10. Igual. Wow. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. ¿Quiénes son los que necesitan misericordia? Los que necesitan ser sanados. Los enfermos. Amén. A ellos vino el Señor. La palabra de Dios, podemos ver muchos pasajes que dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos, sobre malos, sobre justos o pecadores, como quiera, ¿verdad? El Señor hace salir su sol sobre todos. Él es misericordioso para con todos. Amén. Él es grande y maravilloso, hermano. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso. Ya llega en nuestra vida un momento en que empezamos a actuar por monotonía. Yo me daba cuenta ayer, cuando entraba a Santiago, veníamos llegando el día viernes en la mañana. Y eran como a las 6 de la mañana y la pista estaba despejada. Uno que otro auto pasaba. Pero de repente abrí los ojos porque empecé a escuchar mucho ruido. Vum, 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 y mi auto se movía así. Vum, vum, vum. Y empiezo a ver un desfile de autos. Una fila larga, tremenda. Porque es parte del día. El Santiago se llena, muchos entran. Después, muchos se van. Y uno se ha ido acostumbrando a eso. A entrar y salir. Y ese es nuestro día a día. Hacemos muchas cosas y nos olvidamos de lo que tenemos que hacer de verdad. De cómo debemos actuar de verdad. De qué deberíamos ejecutar día a día de verdad. Que es con misericordia. ¿Se da cuenta cuán importante para nuestro Señor Jesucristo es la misericordia? Cómo Él la ejecutó el día a día en la vida, y su reflejo debería ser para nosotros el día a día. Pero estamos insensibles.
enfocando el trabajo en un solo hombre, ¿no es cierto? La carga en un solo hombre, en este caso en dos. Pero la iglesia completa debería aplicar misericordia todos los días. Pero lamentablemente nos enfocamos en hacer callar a los que claman por misericordia. O a veces vemos a gente, ¿no es cierto?, en las calles y no actuamos con misericordia. Yo quiero contar una cosa, no quiero que digan, no, el pastor Ismael es bueno, ya, por si acaso. Solamente quiero contar un testimonio. El otro día estábamos con mi esposa y fuimos a hacer las compras. Y de repente llega un hombre y lo vi que estaba ahí, un mendigo, con una chalequita. Ustedes saben, en invierno ya hace frío. Estaba con una chalequita y tratando de hacer algo para ganarse la vida. Y yo vi que fue a buscar el carro de otro carrito y quedó así como esperando. El caballero lo miró y le cerró la puerta. Y eso me dolió en mi corazón. Me dolió en mi corazón. ¿Qué hubiéramos hecho quizá alguno? Le hubiéramos dado una monedita. Amén. Yo no voy a decir lo que hice porque obviamente no sepa tu derecho lo que hace tu izquierda. En otra ocasión vi a otro. Bueno, solamente para terminar la primera historia. Pero sí Dios me dio la bendición de poder ayudar a él. Y cuando me estaba despidiendo le dije, Dios te ama. Dios todavía tiene misericordia de ti. Y sabe que me sentí en mi corazón, con gozo. Me puse en el lugar de él. Eso es misericordia. Ponerse en el lugar del otro. Nos vuelve insensible la vida. Nos olvidamos de ponerlo en el lugar del otro, del que sufre. Estamos tan acostumbrados a estar bien, ¿no es cierto, hermano? Y nos olvidamos de ponerlo en el lugar del otro. Los borrachos, ¿por qué no nos acercamos? Que están hediondos. Pero ellos están clamando por misericordia. Clamando. El otro día vi a un caballero. Y me dio pena. Estaba ahí en la basura, en el lugar donde vamos a comprar. Y ese caballero estaba sacando lechuguitas de la basura. Unas manzanitas, unas cositas podridas. Gente que necesita de Dios, ¿no? Y nosotros estamos tan bien que el Señor me dio la bendición de poder ayudarle igual. Gracias, hermana. Y decirle, amigo, Dios te ama. Dios te ama. Dios todavía tiene misericordia de ti. Y el caballero me quedó mirando y me iba a dar la mano. Pero miró su mano y la escondió así como, estoy inmundo. Yo le tomé su mano y se la agarré. Le dije, Dios te ama. Pero a veces vemos a esa gente botada, a la gente necesitada, la miramos y seguimos de lado. Ya no vivimos con misericordia. No nos ponemos en el lugar de esa persona. Esa persona podría haber sido yo. Ese borracho podría haber sido yo, hermano. Pero un día yo grité, Señor, ten misericordia de mí. Y Él me escuchó. Amén. Y me dijo, tráiganmelo. Dios tuvo misericordia de mí. Porque Él vino no a salvar a justos, sino a pecadores. A pecadores vino a llamar al arrepentimiento. Mateo 9:13 que dice, Id pues
Muchas gracias, hermana. Dice con mucha claridad. Id pues, hermano, por favor, presta mucha atención. Dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso nos falta por aprender, hermano. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso necesitamos aprender, hermano. Amén. Y practicarlo día a día. Ir, pues, y aprender. En pocas palabras está diciendo, vayan y afuera van a aprender. Amén. Afuera van a aprender en la práctica, en la ejecución. Van a aprender lo que es ser misericordioso. Ir, pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, hermano. Misericordia. Misericordia. Día a día, misericordia. Con quien sea, misericordia. Amén. Ah, pero es que yo no tengo ese don. Hermano, es que ese es un don, la Biblia dice. No, hermano, todos deberíamos aplicar y vivir en misericordia. Amén. Todos, sin excepción alguna, desde el más pequeño hasta el más anciano en esta iglesia, debería aplicar y vivir bajo misericordia. Porque mi Señor Jesús lo hizo. Y yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Yo puedo ver y entender. Yo puedo ver y entender que el mundo haga callar a los que claman a Dios. Amén. Pero no puedo aceptar que tu testimonio haga callar a una persona que necesita de Dios. Porque mi Señor Jesús no lo acepta. No hay justificación alguna para eso. Porque nuestra vida debería ser un ejemplo de Cristo. Para que aquellos que necesitan y están clamando por misericordia puedan buscarnos. Para nosotros poder llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Amén. Me tocó en una oportunidad ir con Pastor Sandro cuando estábamos en Arica, en Libertad. Ir a un edificio. Y dijimos, no, si uno de estos edificios es la casa del hermano. Y preguntamos hoy una consulta, acá en esta iglesia hay algún cristiano, uno que vaya a una iglesia, mire, altito así, se llama tanto. No. Fuimos al otro edificio. ¿Sabe que hay una persona acá que es cristiana, que es una iglesia que está acá en la vueltecita, no sé si usted lo ubica, que se llama Marcelo? Bueno, digo su nombre porque no lo conoce. Lo está haciendo grabado, ¿no es cierto? Churro. Marcelo. Ah, Marcelo. El Chapu. No sé, es Marcelo, uno alto. Sí, es uno alto, sí, de estas características. El Chapu. ¿Y va a la iglesia? Ay, que no hay cosa peor. Y yo estaba el Pastor Sandro así, y yo me hice un lado así. Siempre me tocan ir esas cuestiones. Pero no hay cosa más triste. No hay cosa más triste, hermano. Uno se ríe porque en verdad por el momento es divertido y como lo cuento también quizás. Pero es triste. Es como el tío Nene que dice, no se rían porque es triste. Un tío que tenemos nosotros. En verdad es triste, hermano. ¿Sabe que cuando yo no actúo con misericordia y actúo como esta gente, ¿no es cierto?, que le decía al ciego, cállate, le estoy diciendo, continúa en tu condición. ¿Amén? ¿Se entiende, verdad? Yo al momento de decirle, ¿sabes qué? Cállate. O no llevarle la palabra de Dios, o no ser un testigo de Jesucristo, ¿verdad? O tener un mal testimonio, o no evangelizarle a una persona, yo te estoy diciendo cállate, le estoy diciendo en pocas palabras, continúa en tu miseria. Continúa en tu condición. ¿Jesús hubiera hecho eso? No. ¿Nosotros deberíamos hacer eso? No.
si yo actúo con misericordia, iría, ¿no es cierto? Y le diría, levántate, Jesús te llama. Amén. Levántate, Jesús te llama. Por favor, acompáñeme de vuelta. Por favor, acompáñeme de vuelta, Marcos. Marcos 9. Perdón, 10. Y quédese ahí conmigo en Marcos 10. La misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo, en vez de decirle cállate, o en vez de, ¿no es cierto?, no evangelizarle o no llevarle la misericordia y la gracia de Dios a esa persona necesitada, a ese mendigo, a ese necesitado, a ese ciego, a ese cojo, a ese mudo, a ese paralítico. Si yo no actúo diciéndole cállate y voy a él compartiéndole la gracia y misericordia de Dios, yo estoy llevando salvación a su vida. Amén. Yo estoy llevando la salvación, yo le estoy llevando gracia, le estoy llevando esperanza, ánimo a una persona desventurada y que se siente que ya no tiene razón de vivir. Amén. ¿Amén o no? Amén. Isaías 41:13, ¿qué dice? ¿Qué lo tiene? Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¡Wow! ¿Amén? Cuando Dios expande su misericordia, le estamos diciendo a esa persona, no temas, Él te ayuda. ¿Amén? Qué tremendo salvavidas, hermano. Qué tremenda bendición, qué tremendo privilegio poder decir a una persona que está ahí, ¿no es cierto?, desventurada, que piensa que su vida es una desgracia, que piensa que ya no tiene nada de solución su vida, decirle no temas, porque Isaías 41 dice que Él es tu ayudador. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Qué maravillosa bendición poder ser el portador de tan linda noticia. Ser el portador de esa linda noticia, hermano, es un privilegio que no disfrutamos porque no vivimos en misericordia. Amén. Mateo 9:2, ¿qué dice? ¿Quién tiene Mateo 9:2? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Él tuvo ahí misericordia, ¿no? Porque le dijo a ese joven, amigo, no temas, ten ánimo. Acá ya le estamos diciendo dos cosas. Dios es tu ayudador, así que ten ánimo. Amén. No temas, ten ánimo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso privilegio! No sé si usted puede comenzar a degustar ese privilegio de poder llevar esas noticias cuando actuamos con misericordia. Jesús siempre expresó junto con la misericordia el ten ánimo. La misericordia de Dios estimula el arrepentimiento. Eso dice Joel 2:13. ¿Quién tiene Joel 2:13? Monita, Joel 2:13, ¿qué dice? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Amén, ¿no es cierto? Amigo, no temas, rasga tu corazón, arrepiéntete delante del Señor, porque Él es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Y Él quiere tener misericordia de ti, amigo, arrepiéntete. Ten ánimo, Él quiere ayudarte, pero arrepiéntete. Amén. ¿Amén o no? Amén. Qué maravillosa bendición. La misericordia preciosa de nuestro Señor Jesucristo puede perdonar pecados. Miqueas 7:18. Hermanita. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Hermano. Él no retuvo su enojo, ¿por qué? Porque Él se deleita.
Hermano, tú te deleitas en la misericordia de Dios. Te gozas todos los días en practicar la misericordia de Dios. Te gozas, te levantas hoy día. Señor, voy a practicar su misericordia. Y salgo a la calle, ¿no es cierto? Buscando a alguien. ¿No es cierto? O voy camino al trabajo. Oye, una persona necesitada. Allí voy. ¿No es cierto? Voy con mi Biblia, ¿verdad? Oh, mi trabajo. No importa, vamos. ¿Verdad? No, pero es que voy a llegar tarde al trabajo. ¿Persona o trabajo? Oye, amigo, ¿vaya a estar acá a las 5? No, ¿no es cierto? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Estarías dispuesto a perder tu trabajo por una persona? ¿Y puedo predicar después de las 5 de la tarde? ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta o no? Jesús no tuvo ningún problema en correr el riesgo de ser apedreado. De hecho lo fue. Amén. Pero no tuvo ningún problema por una persona. No tuvo ningún problema en pararse en el desierto, en esperar en el pozo hasta que llegara una mujer. Aunque era samaritana. Pero no tuvo ningún problema en esperar a esa mujer. Porque Él quiso tener misericordia de ella. Amén. La misericordia hace posible la salvación. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Muchas gracias, hijo. Dice, nos salvó, no por cualquier cosa, sino que dice por su misericordia. Hermano, la misericordia de Dios es maravillosa. Nos podemos deleitar, disfrutar día a día de su misericordia, de su gracia. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de ustedes, hermanos. Para terminar, volvamos a Marcos. Marcos 10. Marcos 10, 46 en adelante. Voy a leer el 49. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Amén. Jesucristo hizo eso en nuestra vida. Él se detuvo y nos mandó a llamar. ¿Y qué hicieron los que iban con Él? Oye, cállate. Jesús les dice, oye, llámenlo. Amigo, ten confianza. Te llama. Vino la reprensión de Jesucristo. Amén. Vino ahí la reprensión de Jesucristo y les dejó muy en claro, no lo hagan callar. No lo hagan callar. Llámenlo. Que venga a mí. Y lo llamaron, él vino, ¿no es cierto? Y Dios tuvo misericordia, Jesucristo tuvo misericordia y les dijo, ¿no es cierto? Jesús le dijo, deteniéndose, le mandó a llamar y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús su camino. Amén. Pero vienen estos hombres que primeramente le decían, oye, cállate. Jesús les dice, oye, pero ¿por qué lo haces callar? Manda, llámelo, que venga para acá. Seguramente, ¿no es cierto? Ese ciego que estaba allí empezó a sentarse porque le estaban diciendo que se callara. Se volvió a sentar, pero él le dijo, no. Cuando le dijeron, oye, levántate, ten confianza, él te llama, sacó su capa y fue donde él. Amén. Y Jesús extendió su misericordia sobre ese ciego. ¿Sabe que cuando nosotros llevamos la misericordia de Dios a este mundo tan necesitado, tan mendigo, amén, tan desamparado, Dios va a ser misericordioso siempre? Porque su palabra dice que nunca
Su palabra nunca vuelve vacía. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Y dice que su palabra nunca vuelve vacía porque esa es su misericordia. Su palabra siempre va a ser un efecto. Siempre va a estar allí. No por nada la Biblia dice, ¿no es cierto? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No es cierto? Podemos enseñarle mucho a un niño y el niño sabe que Dios es misericordioso y el niño aunque un día se aleje de Dios, pero jamás se va a olvidar que Dios es misericordioso. Y de eso tenemos que preocuparnos nosotros. Demostrar la misericordia de Dios. Hermano, ¿estás siendo de los que callan a la multitud, a la gente? ¿Con tu vida? ¿Estás siendo de los que con tus actos, con tu vida diaria, estás haciendo callar a los ciegos, a los necesitados? ¿Te has deleitado día a día de la misericordia de Dios? ¿De poder llevar esa misericordia a este mundo tan necesitado? O quizás no. Quizás no. Quiero aprovechar la oportunidad que Dios me da de poder a esta iglesia hacerle una invitación. Necesitamos vivir bajo misericordia. No solamente hermano Jorge, o hermano Roberto, o pastor Samuel, o quien les habla. Necesitamos, todos los que estamos aquí, vivir en misericordia. Aplicar la misericordia. Porque o si no, vamos a ser como los que callan a la multitud, como los que callaron al ciego.